10:40, vamos a conversar ahora con el flamante decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Mario Romero Valdivieso, que, en fin, se está haciendo cargo del colegio. Muy buenos días, doctor Romero. Muy buenos días, gracias por la invitación, señor Vargas. Naturalmente, yo le preguntaba al saludarnos, ¿quién da fe de quien da fe? O sea, el notario es el que da fe. ¿Quién califica al notario? Es una buena pregunta. En realidad nosotros tenemos la calidad de depositarios de fe pública por una delegación del Estado. Que en algunos otros casos, me decía usted, es justamente el Estado que se reserva ese dar buena fe y tiene sus funcionarios. Cuando nosotros prestamos juramento es efectivamente a través de una delegación por nombramiento del Estado, pero ejercemos la función de manera privada. Por lo tanto, no tenemos un grado de dependencia del Estado, que es lo que nos diferencia de algunos países de otro sistema, y eso garantiza un ejercicio imparcial, ¿no?, por la autonomía que tenemos incluso frente al Estado. Bueno, la invitación es básicamente para tratar el tema de tan tremendo y tan frecuente de ser víctimas de las mafias inmobiliarias, que hemos escuchado situaciones realmente increíbles y que se continúan permanentemente, y lo que es más dramático, que en realidad a veces el ciudadano no se da cuenta de lo que le están haciendo, porque todo esto se maneja en registros públicos, en fin, en una serie de terrenos en los cuales uno en ese momento no está avisado de nada, ¿no? Bueno, es cierto, lo que hace mucho más peligrosa la actual situación es que están en investigación unos grupos que han tenido, vamos a decir entre comillas, la virtud del conocimiento del derecho. Esto lo hace más peligroso porque sabe cómo canalizar formalmente. Bueno, han sido asistidos, están siendo asistidos por abogados. Exacto, así es. Entonces hay un conocimiento de cuál es el trámite registral, cómo es la contratación inmobiliaria, cómo se accede a través de los notarios, lo cual nos obliga a tener cada vez mayor precaución en lo que significa adquirir propiedades, pero sobre todo mantenerlas. El ciudadano tiene que estar alerta de todos aquellos mecanismos que tiene a la mano para efectos de no tener luego la mala o la ingrata noticia que su propiedad ya no es de él, o simplemente que lo que era un terreno hoy es un edificio de 10 pisos. Pero ahí entra a jugar también el notario. Correcto. El mal notario y el buen notario, ojo. Ha habido, no puedo negarlo, han existido algunos casos que están hoy en investigación respecto de algunas... Claro, existe. ¿Cuál es el órgano, si es que existe dentro del Colegio de Notarios, para detectar y sancionar malas prácticas de algún notario, algún funcionario de notaría? Porque imagínese, si yo soy notario de Huancavelica, de Puno, y viene un abogado de Lima o de Trujillo para querer escribir una propiedad de Trujillo, de Tumbes o de Lima en Huancavelica, o un poder X, entonces yo tengo que sospechar que hay algo de raro ahí, ¿no? Sí, eso es correcto. Y eso es lo que ocurre. Han existido algunos casos, sobre todo, y tengo que ser absolutamente transparente con el hecho que es, además, parte de la imagen que nosotros tenemos que mostrar al ciudadano. Es sospechoso definitivamente que existan transacciones de predios de significativo valor en lugares alejados de la capital. Entonces, se han detectado, contestando la primera parte de la pregunta, nuestro notariado pasa por un sistema de vigilancia en primera instancia de los colegios a través de los tribunales de honor, y en última instancia por el Ministerio de Justicia a través de un organismo que se llama el Consejo del Notariado, que está integrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados. Entonces, la labor de supervisión es permanente. Se han detectado justamente a través de estas investigaciones el indebido ejercicio de algunos colegas que nos hacen quedar mal. Algunos notarios, para ser claros, han firmado documentos al servicio de mafias que usurpan propiedades. Han llegado a estos oficios notariales aprovechándose lo que les decía, ¿no? Conocen efectivamente el aspecto formal. En Lima es bien difícil que haya suplantación. ¿Por qué?
porque tenemos a la mano herramientas tecnológicas que ya hoy día impiden, o por lo menos hacen más difícil. Pero sí los hay, ¿eh? Hay varios casos en Lima bien serios. Sí, entonces... Lurín, Pachacámac y más allá, Mala, etcétera, hemos visto casos. De allí hasta Ica es tierra de nadie. Son lugares donde ha habido pues una explosión inmobiliaria importante, y donde ha ido la mafia en primer término ha sido aquellas notarías donde no tienen internet, donde no tienen tecnología, lo cual no hace justificable la actuación. Y notarios que no tienen ojos de ver, pero sí bolsillos que sentir. A eso iba, ¿no? A eso iba. Aun cuando hay que verlo también en dimensión de la gran mayoría de notarios que tenemos por ahora una sólida imagen de confianza al ciudadano. Estos hechos somos los primeros que queremos definitivamente sancionar. Porque afecta pues a todos, ¿no? Así es. No es posible que efectivamente un notario, aunque no cuente con la tecnología, no tenga esa precaución de sospechar que están yendo a su oficio notarial en un lugar alejado a hacer una transacción de un inmueble que no está dentro de su jurisdicción. Por lo menos lo veo con mayor cuidado. Eso ha determinado la investigación, la sanción, destitución de algunos notarios. Ovejas negras. Sí. ¿Todas las ovejas negras han sido eliminadas ya? Yo quería, y hemos tenido algunas reuniones con las autoridades del Poder Judicial, tenemos también otra situación que es que no puede pasar desapercibida. Cuando sancionamos y el Poder Judicial interviene a pedido del notario sancionado, no digo que sea una constante, pero sí hay algunos casos de estos malos notarios que han sido destituidos, incluso en algunos casos con sanción penal, que luego son repuestos. Felizmente ha habido una atención importante de las autoridades judiciales en tomar nota de estas situaciones, lo cual a nosotros nos conduce a de repente darles como una orientación en el sentido que se nombren jueces, se nombren fiscales ad hoc que tengan conocimiento muy cercano de lo que es la función notarial y de los peligros a los cuales nos encontramos también inmersos. ¿Cuál es el ámbito de actuación de una notaría? En otras palabras, esta distribución geográfica y cuántos notarios debe haber, en fin, en las ciudades. Esto a los efectos de lo que venimos conversando, es decir, en realidad lo que citaba como ejemplo Ricardo, un notario no puede certificar sobre un sitio que no sea de su ámbito. No debería. Entonces. Así de elemental, no debería, no, es decir, la norma tendría que ser muy clara. Claro. Lo que ocurre es que la norma no es así de limitativa. El notario de Lima puede formalizar transferencia de propiedad de cualquier predio al interior de la República, porque también lo que ocurre es que... Ahí está la falla. Y viceversa. Claro, lo que ocurre es que la legislación sale confiando en una situación de buena fe. En el camino se van haciendo estas modificaciones y ya en el Congreso hay un pedido de modificación de esta norma. Pero lo que ocurre es que personas, por ejemplo, de tercera edad que tienen sus predios en Tumbes y están viviendo en la capital, si hubiera una norma de esta naturaleza, tendrían que viajar necesariamente a Tumbes para poder vender, alquilar. Pero hay firmas electrónicas, hay mecanismos estamos por eso, en esa... ¿Qué verificación es la que se hace si no hubiese tampoco servicios electrónicos? Yo envío pues a alguna persona que verifique, que converse, antes de firmar me tomo todas las seguridades de dar fe, si no, exacto. No estoy cumpliendo con mi tarea. Aun cuando no está en nuestra legislación, notarios que están por formalizar transferencias de predios en los que ven alguna situación de alerta, por ejemplo, y eso ya nos hemos convertido de hace ya algunos años en investigadores. ¿Por qué? Cuando hay unas sucesivas actos de transferencia, en el año 2014, diciembre, se transfiere de A a B, en enero de B a C, y ahora viene de C a D. Entonces, eso hay que verlo con cuidado. Aun cuando el que viene hoy esté plenamente identificado, aun cuando venga con su DNI correcto, aun cuando yo vea
que corresponde a la base de datos de una RENIEC. figurita del tercero de buena fe es que cuando el primero que te estafa, a él sí le puedes reclamar y rápidamente la justicia, de alguna manera, recuperar tu propiedad. Sí. Pero cuando esa transferencia ilícita, irregular, sobre esa, se hace otra más a un tercero que se supone no sabía del estafa, pero en realidad se lo sabe, a él ya no le puede reclamar. Claro, entonces todo esto pasa por una normativa, efectivamente, que ya el Congreso también conoce. O sea, se necesita en verdad Actualizar eso. una claro, normativa mucho más precisa, clara, moderna, contemporánea. pero cuidando, así como... ¿Y eso el Colegio de Notarios lo ha reclamado, lo Sí, ha planteado? hay en el Congreso varios proyectos de ley presentados por el notariado. Aún no tenemos en la gran mayoría estos proyectos con dictamen. Hay Lo algunos... malo, señor Romero, es que entre los proyectos que ustedes están pidiendo hay uno que amplía las tareas que se les deben atribuir. Estamos viendo que no pueden hacer con garantías lo que les toca ahora. Choca que estén pidiendo más funciones en detrimento de la de los jueces, porque lo que ustedes quieren es que los jueces vean menos casos y que parte de lo que es materia judicial pase a los notarios. ¿No es cierto? Le agradezco la pregunta. No es que nosotros queramos eso, pero mire, por ejemplo, hoy el ciudadano exige que el Poder Judicial agilice los procedimientos de interdicción. Una persona de avanzada edad que tiene que cobrar su pensión de 200 soles va a la notaría y obviamente ya no está en capacidad. ¿Qué le tenemos que decir? Que tiene que ir al Poder Judicial a tramitar su declaración de interdicción. ¿Cuánto le toma ese pronunciamiento judicial? Varios años. Así es. Entonces, hemos presentado efectivamente un proyecto, no porque nosotros quisiéramos beneficiarnos con eso. Esto es en beneficio del ciudadano. Ese proyecto lamentablemente tiene 3 años en el Congreso y solamente lo estamos haciendo para fines del cobro de pensión, para actos de disposición de mayor envergadura que sigue haciendo el Poder Judicial. Pero a lo que me refiero es que hay situaciones sensibles socialmente que definitivamente es cierto, estamos exigiendo que esto puede ser de competencia notarial, pero como le cito puntualmente en este caso, es para efectos de un tema que lo vemos a diario y que lamentablemente eso sigue en proyecto y todavía esta persona de avanzada edad tiene que ir al Poder Judicial. Muy bien, doctor Mario César Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes. Por esta nominación y estaremos en contacto. Siempre sí, es importante para nosotros porque también es útil que se conozca la real dimensión de nuestra responsabilidad. Sin duda, y además porque efectivamente, no sé por qué razones, incluso literarias en verdad, el notario siempre tiene una mala imagen. Hay un verso famoso de Neruda que dice perseguir a un notario con un lirio muerto, que hasta ahora no le voy a interpretar. De residencia en la tierra. Así es, pero a veces es mal entendida, se piensa que la labor del notario se reduce solamente a decir es conforme en un sorteo y nada más. Y es mucho más que eso. Es mucho más compleja. Estamos hablando de juristas. Hasta el tema de los divorcios también. Sí, no, yo día le digo, el Estado se nutre de nuestra función de manera gratuita y sin que le cueste un centavo al Estado. Reportamos a Inteligencia Financiera, reportamos a la SUNAT, reportamos a la SAT, reportamos a las fiscalías, a las procuradurías, con el absoluto compromiso de tener una labor, efectivamente por delegación, pero que nos compromete en una lucha conjunta contra los todo actuales. Eso es Muchas perfecto, gracias. falta nomás que garanticen la propiedad y que no permitan que usurpadores abusen de la buena fe de la gente. Hay un instrumento muy útil que la gente no conoce, que es, por ejemplo, la inmovilización de la propiedad. Usted va ante un notario y usted le dice, no quiero que se toque mi propiedad durante un plazo que puede llegar hasta los 10 años. Y es un documento que está al alcance, no es nada costoso. Ese es un dato clave. Por lo menos para que haya esa posibilidad de evitar los fraudes. Gracias, señor notario. Gracias nuevamente a ustedes. 9:55 de la mañana, una pausa.